somos la comunidad de Jesús y porque creemos en Él, creemos que su proyecto vale la pena vivirlo, nos comprometemos en su seguimiento. Porque nos invita a compartir su misión, prestémosle nuestras manos, nuestros pies y nuestro corazón para ser constructores del reino. A celebrar esta Eucaristía es el mismo Señor Jesús quien nos invita. Participemos con gozo y cantemos. Comencemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos encontramos hoy en este tercer domingo del tiempo ordinario, donde Jesús comienza su vida pública. Y vamos a escuchar que deja Nazaret, se va a Cafarnaún, allí a la orilla del lago de Galilea, predica la conversión y llama a sus primeros discípulos. Recordamos al inicio de nuestra celebración también nuestra gratitud a Telemundo, el Canal 2 y al Canal 13, el Canal de la Familia, por la transmisión de esta Eucaristía. Al diácono Vicente La Santa, que hoy nos acompaña, al coro Junte para Yahvé, y caballeros y damas colombinas del Consejo Juan Bautista 1543. Y recuérdense que también nos pueden ver por internet y por Radio Paz AM 81. Al inicio también pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, sobre todo por nuestra dureza de corazón, por no querernos convertir al Evangelio. Pidamos también perdón por las resistencias que ponemos al seguimiento de nuestro Salvador y Dios. Y cantamos arrepentidos. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por tu inmensa gloria te alabamos.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías levanta su voz anunciando que Dios enviará al Salvador, que aparecerá con el resplandor de una gran luz. Quien camine bajo ese resplandor alcanzará su liberación, su salvación plena y definitiva. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras, y una luz les brilló. Aumentaste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Somos muchísimos los que creemos en el mismo Jesús y sin embargo
estamos desunidos. Las palabras de San Pablo en esta lectura tienen que ayudarnos a crecer en sentimientos de unidad y de paz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponéis de acuerdo y no andáis divididos. Estad bien unidos con mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los Cloé que hay discordia entre vosotros. Por eso os hablo así, porque andáis divididos diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría ni palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Al hacer de sus discípulos pescadores de hombres, inaugura el tiempo de la Iglesia y el trabajo misionero del reino. Y es el mismo Jesús quien sale primero en misión por todo el país. Escuchemos con atención la buena noticia del Evangelio. Antes cantemos el aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, curando las dolencias del pueblo. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón, país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, venid y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Qué bueno, nos volvemos a ver en un año un poquito especial, medio convulso que hemos iniciado ciertamente. Estamos en el tercer domingo ya del tiempo ordinario y estamos escuchando, acabamos de escuchar en el Evangelio como un pequeño resumen de los inicios del ministerio público de Jesús. Mateo lo pone este episodio en medio de entre las tentaciones en el desierto y la predicación de las bienaventuranzas, quedaría como en medio. Vamos a localizarnos un poquito geográficamente donde empieza la cosa. Dice que empieza la cosa en Galilea. En la primera lectura de hoy, Isaías le llama Galilea de los gentiles, de los paganos. ¿Por qué le llamaban a Galilea así? ¿Por qué los galileos eran considerados judíos de tercera categoría, si pudiéramos decir, en tiempos del Señor? Porque esa tierra del norte había sido muchas veces invadida, se habían dado las deportaciones, los exilios, y ahí llegó mucha gente a vivir que no era judía de nacimiento. Entonces, por eso se le llamaba como tierra de paganos. Algunas ciudades se hicieron ciudades nuevas con nombres de emperadores romanos como Tiberíades y cosas así. Así que había mucha influencia extranjera en aquel lugar por las distintas invasiones que Israel tuvo. De tal manera que los judíos del sur de Judea, los que estaban en Jerusalén y sus alrededores, consideraban a aquella gente del norte como unos campesinos por allá, como una gente que ellos no eran muy religiosos. Sin embargo, habían familias de judíos piadosos también en Galilea, como la familia de Jesús. Entonces, vemos cómo el territorio de Galilea era considerado un poquito menospreciado por la gente de Judea. Y de allí proviene nuestro Señor, está en Nazaret, que era el pueblo donde se estaba criando, y es un hombre, y empieza su ministerio público allá en su tierra. Se mueve de Nazaret a Cafarnaúm, que era un poblado, una ciudad a la orilla del lago de Genesaret o del lago de Galilea, como le llaman distintas veces. Un pueblo pesquero, porque eso era parte de la economía de aquellos lugares y de la gente que vivía allí. Y en medio de aquella gente empieza el Señor su ministerio. Entonces aquí volvemos a lo que decía ahorita. ¿Dónde empieza Jesús a predicar? ¿Por qué no se fue al sur? ¿Por qué no empezó a predicar en la capital, en Jerusalén, allí cerquita del templo, que era donde estaba, ¿verdad?, el centro religioso y político de los judíos? No. Se queda allá con sus paisanos, con los suyos, con los rechazados. Se va allá a las periferias. Entonces empieza Jesucristo a predicar y predica la conversión, predica el reino. Está hablando de que el reino de Dios ha llegado ya. Entonces, en cierta manera diciendo, miren, hay un reinado o hay una manera de vivir y una manera de ser que se opone un poquito a la forma que vivimos aquí en Israel. Y junto con esa predicación del reino, empieza la predicación del evangelio. Una cosa va con la otra. Hay una nueva forma de vivir que yo les propongo, de pensar, de actuar, de comportarse, de relacionarse con Dios y con los demás, que llamamos evangelio. Y dice también ahí que empieza a llamar a sus primeros discípulos.
Cuando yo meditaba esta palabra de Dios de hoy, decimos, pero si Jesucristo apenas está empezando. Y ya bastaba que ese hombre caminara por allí, vienen unos hombres pescando y los llamara y le siguieran. Primero 2, después 2 más. Gente que ya tenía su vida, su familia, su trabajo. Y sin embargo esos hombres dejan las redes y le siguen. ¿Cómo sería ese Jesús? ¿Cómo sería esa personalidad, verdad, de él? Arrolladora ciertamente. Algo tenía que tener el Señor, un imán, una manera, una forma, de que aquellos hombres bastó esa palabra que dejaron todo y le siguieron. Ciertamente, el que Jesús empezara por donde empezó, tuvo que a muchos de ellos llamarle la atención. Que empezara Jesucristo a acercarse a los que la gente consideraban de tercera categoría, a ciudadanos ahí que no querían mucho, a una tierra llamada de paganos, tuvo que haber llamado mucho la atención, porque él se acerca a aquella gente que menospreciaban los demás. Y si tú eres un menospreciado y aquí aparece una persona que te trata con respeto, con cariño, que te dice que tú vales, eso arrastró a aquella gente de allí, los movió y los cautivó. Y luego termina el Evangelio, después de la llamada de los pescadores, de estos 4 hombres, los primeros de los primeros discípulos, haciendo un resumencito. Dice que Jesucristo siguió por allí predicando, iba a las sinagogas y demás, y que junto con la predicación hacía signos, curaba a los enfermos, ¿verdad? Un pequeño resumito al final del Evangelio de hoy. Entonces, vuelvo y repito, este Evangelio de hoy, o la palabra que acabamos de escuchar, es un gran resumen o un gran recuento de cómo empieza Jesucristo su ministerio. Predica y luego llama a algunos hombres a seguirle. El seguimiento de Jesús, hermano, es básicamente el trabajo de nosotros los cristianos. Quienes decimos o quienes nos llamamos cristianos, estamos diciéndole al mundo que somos seguidores de Cristo. Y ese seguimiento de Cristo implica modificación de conducta, lo que llamamos conversión. Y es que cada vez nosotros nos vayamos asimilando al Evangelio y a sus valores. Y sabemos que a veces nuestras formas de ser, carácter, costumbres, ideas, muchas veces no se asemejan mucho al Evangelio que predicó Jesús. Y nosotros que decimos seguirle, entonces tenemos que tratar de ser más coherentes con esto, de que ese seguimiento se demuestre en mi pensar, en mi obrar, en mi hablar, en mi actuar, en mi trabajo, en la calle, con quién comparto, con quién me relaciono. Y ahí se nos va la vida, ¿saben? Ahí se nos va la vida. Así que qué bueno que el Señor tuvo este gesto tan interesante. Se va con los que la gente menospreciaba. Se junta con sus paisanos que no eran muy apreciados en medio del pueblo judío, sobre todo aquel que decíamos cercano a Jerusalén. Empieza predicando la conversión al reino, el situarse ante la voluntad y el dominio del Señor, de su Padre Dios. Y luego entonces, quien se pone en esa actitud, quien comprende el reino, quien acepta el cumplimiento y la obediencia de Dios en su vida, no hace otra cosa que seguirle. Y así estamos nosotros en este camino, siguiendo tras Él. A veces le seguimos más entusiastas, a veces damos la espalda desilusionados, a veces le traicionamos, pero ahí caemos, nos levantamos y decimos, es que yo no puedo hacer otra cosa que seguirlo a Él. Y le termino con un pequeño cuentito que yo alguna vez yo hice aquí. Ya cuando, mire, cuando no le pasa cierta edad, tiende a repetir los cuentos. Cuando tú sepas que usted está repitiendo historias viejas, es que le están entrando los años. Y con esto del seguimiento, ¿verdad? Dicen que una vez había una caravana de esas en el desierto que hemos visto en las películas. Había un rey que iba a visitar a otro rey. Cuando un rey visitaba a otro, pues le llevaba regalos, ¿verdad? Entonces, esa caravana, todos esos camellos cargados de cofres y de baúles con regalos, el rey
delante, y luego todos esos pajes y todos esos ayudantes, ¿verdad? Dicen que en uno de estos movimientos de uno de esos camellos se derramó, se cayó uno de esos baúles a la arena ahí en el desierto y cayeron muchas monedas de oro y joyas. Y entonces el rey miró poquito con desdén, eso no era nada para ese rey. Pero ¿saben qué pasó? Todos esos empleados, toda esa gente ahí, se tiró encima ahí recogiendo las monedas y las joyas, los regalos. Pero hubo uno de ellos, uno de los pajes del rey, que siguió al rey y no se tiró a la arena a buscar las demás joyas y monedas de oro que habían allí. Y le preguntaron los demás, ¿por qué tú fuiste tan tonto? ¿Por qué tú no te tiraste y tienes hoy tus bolsillos llenos de monedas y piedras preciosas como nosotros? Dice, no, yo no hice eso porque yo sigo a mi rey. Y esa es la vida nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirarnos a la tierra detrás de las joyas, de las monedas que este mundo a veces brillosas nos ofrece? ¿O seguir nuestra vida detrás de nuestro Rey que se llama Jesús, que es nuestro Salvador? Cuidado, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos deslumbran, pero nuestra vida se nos tiene que ir detrás de Él. Y por último, y ya termino por segunda vez, un saludito a nuestros hermanos allá de la región sur de la isla, que la están pasando muy mal todavía. Y mi saludo muy especial a los miembros, los feligreses de la parroquia San Martín de Porres en el pueblo de Yauco, con quien compartí el fin de semana pasado. Aunque su iglesia, su parroquia está maltrecha, recuerden, ustedes son piedras vivas que no se han caído. Y aunque tengamos que levantar, ustedes tengan que algún día levantar de nuevo su templo, si fuera necesario, ustedes no se han caído, porque ustedes, la iglesia, siguen de pie. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y vamos a elevar al Señor nuestras súplicas y preces. Oremos por la Iglesia para que sea luz y esperanza de la humanidad y sepa testimoniar su unidad en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo para que mantengan el equilibrio de los derechos humanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos de la tierra para que superen los conflictos que los enfrentan y encuentren la armonía y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven en las tinieblas de las adicciones
para que encuentren la luz en Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra conversión a Dios y la Eucaristía que celebramos alimente la unidad entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de varios sacerdotes y diáconos muy enfermitos, por Feliciano Oquendo, Héctor González, Noel Bermúdez, Tito Burgos, Wanda Hernández, María Torres, Ramón Medina, Carmen Mercado, Lourdes Rivera, Nini Herrera, Lucy Core, Janet Davis, Elmin Figueroa, Lidia Santiago, José Vázquez, María Soto, Elvira y Heriberto Calderón, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Manuel Sánchez Montero, Luis Enrique Carmona Colón, Carmen y Marta Colmenares, Gloria Esther Suárez, Doña Titi, Manuel Sayas Oquendo, Pedro E. Díaz Janer, Ana Esther Portela, Emilia Díaz Castro, Gloria Portela, Apolonia Báez, Esperanza Resto, José Luis Rivera, María M. Rivera, Julio Meléndez, Dolores Meléndez, Rafael Torres, Billy Morgado, Alderaida Torres, Severino Soto, Carmen González, María Nieves, Juan y Gaby Soto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucho, Padre bueno, Padre santo, estas oraciones que con fe te hemos dirigido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces a tu fuente de paz, tú me has bautizado por tu ser amor. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, el pastor que me hace sosegar. Tú que me preparas la mesa en el altar, tú me das la copa, rebosando está. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tu bondad conmigo llega hasta el final, y mi vida entera para ti será. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo
día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial por todos aquellos que hemos mencionado en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, nos damos fraternalmente la paz. Esté contigo, muchas Con tu gracias. espíritu, hermano. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz, Señor, danos la. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque San Cristo, su demonio, tu vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento.
y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, y no permitas del enemigo malo, y en la hora de mi muerte llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer los avisos parroquiales. Nuestra gratitud a Telemundo Canal 2 y al Canal 13, el canal de la familia, por la transmisión en la televisión de esta Eucaristía. Al diácono Vicente La Santa, que hoy nos ayudó aquí en el altar, al coro Junte para Yahvé, y a los caballeros y damas colombinas del Consejo San Juan Bautista 1543. Y recuérdense que esta Eucaristía también la podemos ver por el internet y escuchar por AM81. Y miren, yo recordaba al final de mi homilía a alguna comunidad que me tocó colaborar la semana pasada en esa región sur de la isla que ha sido golpeada por estos temblores. Estos hermanos, ¿verdad?, que a diario siguen sufriendo todavía el movimiento de la tierra. Les recuerdo, hermanos, que desde el punto de vista de la fe, nosotros no podemos creer que esto que está sucediendo es castigo de Dios, jamás. Es que me tocó ver algún video que han puesto en el internet de algunas personas, a lo mejor de muy buena voluntad, pero ¿saben cómo oraban? Diciendo: Señor, detén tu ira, Señor, detén este juicio. Ese tipo de idea o ese tipo de expresión hiciera ver o hiciera pensar que lo que estamos pasando es como un castigo por nuestros pecados o que Dios tiene ira contra nosotros, y nada más errado que pensar de Dios así. Ese no es el Dios de Jesucristo, nuestro Padre amoroso. Todo lo contrario, nuestro Dios nos acompaña, nuestro Dios está sufriendo también con aquellos que han sido golpeados por esta naturaleza que es indócil, indomable. Así que el Dios que hizo las leyes del movimiento del mundo también las respeta, ¿verdad? Aunque sea todopoderoso, respeta también la misma naturaleza y el mismo movimiento de la tierra y de los astros de este universo que Él creó. Mas, sin embargo, acompaña a un pueblo herido, un pueblo golpeado por, vuelvo y repito, esta naturaleza indomable. Y seguramente Dios se está haciendo presente en cada persona que asiste, que cuida, el que lleva la botellita de agua, el que reparte almuerzo, los que llevaron paneles y clavos y cuartones y se pusieron a levantar casas y demás. Y también Dios se está demostrando en medio de estas personas como un Dios que asiste, un Dios que provee, un Dios providente. Así que nada más errado, vuelvo y repito, que pensar alguno o manifestar que esto fuera fruto de un juicio o de un castigo divino. Jamás Dios podrá, ni fue, ni es, ni será así. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, glorificando a Dios con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.